Son importantes porque condicionan todo aquel conjunto de fenómenos o cambios que experimenta el parásito a lo largo de su vida para, pues, condicionarla, para perpetuar la especie o realmente convertirse en un parásito adulto capaz de eliminar lo que van a ser huevos o larvas. Y es por eso que cada parásito puede pasar por distintas fases o etapas para completar, les digo, su desarrollo. Hay muchos parásitos que desde el momento de la ingestión hasta que se vuelven a eliminar huevos por la existencia de un parásito adulto, pueden pasar meses, pueden pasar días, depende del parásito. ¿Cómo se denomina a ese periodo en el cual, o a esa etapa, desde el momento en que uno consume el parásito hasta eliminar huevos producto de un parásito adulto maduro, uno adulto, se llama periodo prepatente? Y ustedes durante la asignatura, en cada parasitosis van a encontrar un periodo prepatente, es decir, cuánto tiempo dura hasta que sea un parásito adulto capaz de depositar huevos. Todo ese desarrollo en el transcurso del tiempo de la vida del parásito siempre lo vamos a condicionar desde que es un huevo o desde que nace hasta que puede llegar a ser capaz de reproducirse y dar origen pues a un nuevo parásito, ¿no? A su progenie, que es realmente el objetivo que tienen todos los parásitos, reproducirse una y otra vez para que de esa manera pues invadir distintos tipos de órganos. Como ustedes ven aquí, la anterior semana les había explicado que cuando hagan sus ciclos de vida, no tienen que no tienen que realmente copiar, ¿no es cierto? No tienen que copiar del libro, sino más bien lo que tienen que hacer es leer y a partir de lo que ustedes hayan entendido, lo van a redactar en sus ciclos de vida. Si ustedes creen que es importante poner cuánto tiempo vive el parásito porque no recuerdan, lo pondrán. Si consideran que es importante saber dónde vive el parásito porque también les es difícil recordar, lo pondrán. No todos tendrán el mismo ciclo de vida, porque cada uno de ustedes es distinto y llega a entender el tema de diferente manera, pero siempre traten de no copiar de internet netamente, se pueden ayudar, claro que sí, o del libro, ¿no? Ahí abajo ustedes le tuvieran que poner su firma cuando hagan ciclos de vida, porque los van a fabricar ustedes. ¿Y quién tiene que entender eso al máximo? Cada uno. Yo probablemente no sea mi estilo tal vez de resumen, pero con que yo lea algunos textos que hagan referencia al tema está bien, que esté ordenado, que esté limpio, ¿ya? Porque yo también tengo distinta forma de aprender, distinta manera de hacer algunos resúmenes tal vez. Los tipos de parásitos que vamos a encontrar durante este semestre los podemos clasificar dependiendo del número de reservorios también. Los podemos clasificar en los estenoxenos y los eurexenos. Los primeros que he nombrado, pues, como dice ahí la letra en rojo, nos vamos a hacer la idea de que tiene pocos reservorios o prácticamente solamente uno. ¿Cuál es el caso? El caso de la entamoeba histolítica que vamos a estudiar la próxima semana, el tema de amebiasis. Ya quiere decir que ahí en ese ejemplo el hombre actúa como único reservorio. Miren ahí, humano reservorio, pero en otras parasitosis los humanos o somos huéspedes intermediarios o somos huéspedes definitivos. Los eurixenos. Muchas especies, pues, de muchas parasitosis no solamente van a tener un reservorio, pueden tener múltiples animales, el mismo hombre, objetos inanimados, plantas que pueden actuar como reservorios. En el caso de la toxoplasmosis con su parásito Toxoplasma gondii, sirven de reservorios conejitos, cerdos, mismas especies de felinos, para otras también que, como les dije, pueden actuar. En la toxoplasmosis es su huésped definitivo, ¿no es cierto? Pero en cambio en otras parasitosis solamente hablamos de un reservorio o de muy poquitos. En toxoplasmosis son bastantes. En Ascaris también son bastantes, ¿no? Como vamos a ver cuando lleguemos a esos temas, toxoplasmosis durante el primer parcial y Ascaris lumbricoides durante el segundo parcial. Acorde al número de huéspedes con los cuales nos podemos encontrar en los distintos ciclos de vida, los vamos a clasificar en 3 tipos. Monoxenos, como su nombre dice, mono, ¿qué quiere decir? Uno. No nos vamos a confundir. Poli, muchos. Entonces, cuando vayamos al término monoxenos, son aquellos parásitos que durante todo su ciclo vital, desde que son ingeridos hasta convertirse en parásitos adultos, pues tienen un solo huésped, el Enterobius vermicularis, que el único huésped es el hombre. En tanto, poli, muchos, son parásitos que para completar su ciclo de vida o su ciclo biológico presentan un huésped definitivo, pero pueden presentar uno
o varios huéspedes intermediarios. Entonces su ciclo se completará con la existencia de múltiples huéspedes, uno definitivo y puede ser uno intermediario o más intermediarios. Y en el término metaxeno, que hace referencia también a la existencia de un solo huésped, pero no estamos hablando de un huésped definitivo, estamos hablando que podría ser uno definitivo o un huésped intermediario, cualquiera de los dos. Muchas veces cuando hablamos que la existencia de un huésped intermediario tarda mucho en completar ciclo para ese parásito, ¿no? Entonces, estos términos tal vez no los encuentran en el texto, pero en otros libros algunos estudiantes siempre tienen la inquietud de leer otra bibliografía y creo yo que es bueno porque no nos tenemos que limitar. Si les da un tiempito extra y les queda duda, pueden revisar, tal vez alguno tiene algún hermano que ha utilizado el libro de parasitología de Atías, que puede ayudarles también, ¿no? Entonces, tienen que, si quedan dudas, revisar tal vez un PDF, otro texto que está bien. Y por eso les indico que en otros libros siempre está mencionado de esta manera. En los repasos puedo preguntarles, en el parcial puedo preguntarles. Ustedes saben que existen 4 grupos de parasitología. Bueno, no sé si solo son 4, ya habrá uno más por ahí, pero yo solamente estoy a cargo de 3. Y en sus preguntas de parcial siempre van a salir mis preguntas, ¿ya? Bueno, son afortunados, quiero decirles. No se sientan tristes, alguna vez me han dicho eso, pero todo lo que yo les explico en clase, en conjunto con lo que está en su texto, eso es lo que se les va a preguntar, no va a haber más de eso, tal vez formulado de distinta manera, pero ahí están las preguntas, en el libro y en la clase. Algunos términos que ya muy bien conocemos nosotros. El término de pandemia, que ha sido tan popular durante este último tiempo, condiciona pues aquel término que hace referencia a una enfermedad emergente que alcanza simultáneamente grandes zonas, es decir, que geográficamente abarca muchos continentes, ¿no? O un número determinado de países, lo que estamos viviendo con el famoso COVID-19. Los términos de epidemia y endemia muchas veces son confundidos, pero es sencillo darse cuenta. Hablamos de epidemia cuando aparece un número determinado de casos de una enfermedad en particular que va a afectar a una población, tal vez en una determinada zona geográfica y en un determinado periodo de tiempo, que puede darse en cualquier lugar. Más sin embargo, utilizamos el término de endemia cuando existen ciertas fluctuaciones de algunas características dentro de una zona geográfica determinada. Es decir, que será una enfermedad endémica cuando se hable propiamente de una enfermedad que se dé en esa zona por algunas características en particular. Lo principal a veces es algunas características climáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejemplo más clásico que podríamos nombrar es el dengue. El dengue se da en ciertas zonas con mayor frecuencia, aunque el mosquito, el Aedes, ya ha aprendido a vivir también a cierta altura, a cierto nivel del mar y también en ciertas condiciones climáticas que antes no había. Pero en general, el Aedes aegypti le gusta vivir en qué tipo de zonas? Tropicales. Tropicales. ¿No? Eso es correcto. Entonces siempre va a haber una enfermedad donde, digamos, es endémico de zonas tropicales. ¿Por qué? Por el clima que presenta en esa determinada zona geográfica. No todas las enfermedades son endémicas en todos los lugares, solamente existen algunas siguiendo algunas fluctuaciones que podría tener. ¿Ya? Los mecanismos de transmisión de las parasitosis, como les dije, pues muchas veces creen ustedes que debería existir ese término en cuanto vamos a comer alguna parrillita, ese término medio. No, doctor. No debería, ¿ya? Pero ¿a quienes les gusta comer carnecita a término medio? No deberíamos, pero es rico. También me gusta. Ya, sí, a veces cuando voy a comer pido, pues no término medio, pero no debería existir muchas parasitosis. No les gusta, qué bueno que no les guste, es muy saludable. Ya es muy saludable que no tengan esa costumbre en vista de que A mí muchos no me gusta microorganismos, tampoco, doctora. A perdón, mí tampoco, doctora. no les gusta. Qué triste es a los que nos gusta. Yo, la verdad, le No, no me encuentro un sabor. gusta. Al vegetariano, pucha, yo me Me siento gusta pues bien hecho. realmente, sí, Doctora, a mí yo me tampoco. siento, Mejor, la carne es mejor cocida, bien sí, cocida. sí, claro que sí, yo comparto esa idea totalmente con ustedes, ya, comparto totalmente, pero algunas veces hay algún gustito, pero yo digo no, porque puede hacerme Así que, daño, doctora, ya ¿no es sabe, no me gusta cierto? la parrillada. Por ejemplo, cuando vamos a comer
carnes, siempre tratar de que sea pues bien cocida, ¿no? Porque muchos microorganismos solamente mueren cuando estos están a temperaturas superiores. No hay de que se cocina pues como en otro tipo de cocción, no existe. Cuando vamos a comer chicharrón de cerdo también deberíamos evidenciar el origen de esa carne y cuánto tiempo ha cocido, porque ahí está el riesgo, que es una de las principales formas de infección, ¿no? No puede, los cisticercos tienen una capa, tienen una envoltura, una cápsula tan resistente que son incapaces de morir pues a temperaturas bajas o a cualquier otra forma de cocción de alimentos. Alguna vez que me decían, doctora, ¿por qué no come ceviche? Les decía, tiene un sabor agradable, pero no me gusta mucho por ese detalle, que no llega a ser cocinado a temperaturas altas, solamente la cocción se hace por medio de ácido y muchos microorganismos no mueren así, ¿no? Entonces es una fuente importante, pero la fuente tal vez más importante que nosotros vamos a encontrar es el mal saneamiento que encontrábamos. No, yo no como animalitos vivos, ya no sé, de verdad creo que es el gusto que encuentra cada persona, pero tenemos que asociar a los riesgos que conllevan algunas costumbres, ¿no? Algunas costumbres que muchas veces uno pensaría de que no existen, pero sí, sí lo hacen. En algunos países consumen carne de gatito. ¿Consume o no consume? Acá en un sector de Perú sí Sí, consumen. doctora. Consumen, pues carne de gatito, consumen, es más, Sí. por algunas tradiciones que tienen en algunos países, aquí en nuestro mismo país, buscan a los gatitos de color negro Buscan para a los hacer gatos algunas negros. cosas. Sí, buscan. Entonces, ahí tenemos algunas costumbres que de una u otra manera deberíamos limitar, obviar, deberíamos olvidar porque son factores de riesgo, ¿no? En algunos casos, pero muchos sectores lo hacen netamente por el gusto, ¿no? Por el gusto que encuentran. Ni muchos parásitos pueden todavía sobrevivir en el músculo estriado de estos animales. Es por eso que hay que evitar aquello, ¿no? Pero las condiciones en parasitología, todo comemos pues en este mundo. ¿Por qué creen que estamos con nuestro COVID aquí? Si coronavirus existió toda la vida, solamente que el humano entró a ciertas condiciones, a su ciclo biológico sin tener que haber entrado y por eso estamos pasando clases virtuales, ¿no? La vía de transmisión en cuanto a vertical existe también, la transfusión de sangre, el trasplante de órganos, dependiendo también de la parasitosis que vayamos a hablar. ¿Ya? Entonces, este tema es más que todo para generalizar un poco. Cuando he dicho que vamos a hablar del término de protozoos, que vamos a recorrer un poquito esta imagen de aquí, los que no le han sacado la foto o han vuelto a entrar, siempre hay que captar esta imagen, ¿ya? Cuando vamos a hablar de protozoos, ¿de cuántas células tenemos que acordarnos? Una célula. Una sola célula. Son organismos unicelulares, entre comillas, relativamente simples, pero tienen un ciclo biológico que es un poco más complicado que del grupo tal vez de los pluricelulares de aquí abajo, de los helmintos. Tal vez en ciclos de vida de protozoos les cueste un poquito más, después es muy sencillo, ¿ya? Entonces, estos microorganismos, característica, son unicelulares, son eucariotas. De los organismos procariotas que han estado invadidos el anterior semestre, ahora vamos a estudiar pues organismos que tal vez tienen un poco más de complejidad, caracterizados por carecer de una pared celular que es característica de ¿quién? Las bacterias, Noé, estoy de acuerdo contigo. Es una característica que ustedes muy bien han conocido el anterior semestre y es realmente lo que les ayuda pues a subsistir a pesar de ser organismos que no tienen esa complejidad en cuanto a estructura como en los organismos eucarióticos. ¿No? ¿Puede haber protozoos de vida libre? Sí. Muchos son móviles, pero muchos otros son inmóviles. Es por eso que se los clasifica en estos 4 grupos importantes. Los flagelados, que van a ser muy móviles por la existencia de flagelo. La próxima semana vamos a ver a uno de estos, que es la Giardia lamblia, que es un flagelado característico, muy lindo, muy bonito, que es imposible olvidarlo. El grupo de los pseudópodos, que vamos a ver también la próxima semana, uno de este grupo, que es la entamoeba histolítica. Ustedes también van a leer ese tema. Los ciliados, que es el otro grupo al cual corresponden, y un ejemplo clásico es el Balantidium coli. Los inmóviles, que un ejemplo es el del Toxoplasma gondii, ¿no? Que invade generalmente a nivel de tejidos. Los inmóviles muchas veces se los conoce también con el nombre de esporozoos, como pueden observar aquí. Entonces, dentro de este grupo grande de protozoos que vamos a ver durante el primer parcial, hay la clasificación de lo que van a ser los flagelados. Giardia lamblia, Leishmaniasis, lo que es el Trypanosoma cruzi, están dentro de este grupo porque tienen un flagelo característico que le ayuda a realizar movimientos importantes. Los ciliados,
que vamos a encontrar aquí, el Balantidium coli, que tal vez no lo vemos, ¿no? Pero sí se mueve mediante sus cilios. Estos pueden ser muchos de vida libre y otros actuar de manera parasitaria. Los rizópodos, los pseudópodos o los que actúan con movimientos ameboideos, vale decir que van a formar una especie de piececillo lento y avanzan. Otro piececillo, avanzan y así van haciendo sus movimientos por medio de esas prolongaciones del citoplasma que se llaman pseudópodos, ¿no? Que son estas de aquí. Esta avanza, todo el parásito avanza. Luego este piecito pseudópodo se va a prolongar, avanza otra vez. Son movimientos mucho más lentos. Hay parásitos también de vida libre, como las amebas, que son de vida libre, pero también pueden ser parasitarias. Y los esporozoos, que son parásitos inmóviles que se quedan generalmente en lo que son los tejidos. No pueden moverse porque carecen de cualquier aparato locomotor, sean estos cilios, flagelos, no tienen ni siquiera esa capacidad de formar pseudópodos. Un ejemplo clásico, el Toxoplasma gondii, ¿ya? Ahora vamos a presentarles a un grupo importante. Esta imagen de aquí, aunque para muchos pues no es muy romántica y para otros sí, es una imagen que hace presencia a lo que van a ser el grupo de los helmintos. Grupo de helmintos que vamos a ver durante el segundo parcial. Como bien les dije, los helmintos siguen una clasificación, ¿no? ¿En qué se pueden llegar a clasificar los helmintos? En platelmintos, ¿no? Sí, platelmintos es una de su clasificación. ¿Y el otro? Los nematodos intestinales, que tal vez son los que más vemos. Del grupo de los platelmintos, no vamos a ver tantos, pero sí algunos representantes muy, muy, muy importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la Taenia solium. Aquí, ¿a quiénes están viendo? Vamos a obviar un poquito a los parásitos que están en el fondo, estos de aquí, ¿ya? Que vamos a ver la próxima semana, que se llama Giardia lamblia, en su forma de trofozoito. En la parte inferior podemos encontrar lo que va a ser la Giardia lamblia también, pero en su forma quística. Los protozoos generalmente se encuentran en esas dos formas. No podemos hablar de un macho y de una hembra como lo que vamos a hacer en el mintos. Entonces, vamos a hablar de estos de aquí. Les presento, ¿ya? Aquí tenemos un Ascaris lumbricoides y les había mencionado que el Ascaris lumbricoides tiene medios para fijarse a la mucosa intestinal. No tiene. ¿Tenía o no tenía? No tenía. No tiene, pero no es que se elimina rápidamente del organismo. ¿Cómo resiste un Ascaris lumbricoides a quedarse dentro de nosotros por mucho tiempo? Tiene una cápsula. No, a ver, otros que me han escuchado, porque les he dicho al iniciar la clase. A ver, ese audio está un poquito Aníbal, hay que ver, solucionar, igual que de mí estaba mal. Bueno, no era el mío, era el del MIT. Les dije que los Ascaris lumbricoides son parásitos de gran musculatura, ¿no es cierto? Son parásitos, sí, porque son macizos, robustos, exacto, Roberto, pues pueden conglomerarse entre unos y otros parásitos y semejar una bolsa de gusanos a nivel intestinal y producir lo que son obstrucciones intestinales. ¿Qué característica tienen pues estos, los Ascaris? Básicamente es aquello, ¿no? Esa capacidad que tienen. Y en cuanto a cavidad bucal, tampoco son maravillosos, tienen 3 simples labios prominentes alrededor, ¿no? Ese es un Ascaris que vamos a estudiar, es un parásito que mide aproximadamente 25 a 30 centímetros. En parasitología, jóvenes, adivinen quién es más grande, los machos o las hembras. Las hembras. Las hembras son más grandes. Toda la vida en parasitología llevamos pues el mando, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí, no hay parásito, creo que hayamos visto, en donde sea más grande que el macho. Los machos generalmente son pequeñitos, pero siempre decían los chicos, ¿no? Pero doctora, si no existiera el macho, no existieran huevos, me decían. Bueno, sí, en algunas parasitosis, más sin embargo en otras, como por ejemplo en la Taenia solium, no necesitan jóvenes de un macho las tenias, son partenogénicas se denominan, porque tienen ambos sexos, tienen la capacidad de ellas perpetuar toda su especie solitas, ¿no? Entonces sí, a veces decían, bueno, tenemos el poder, son las famosas hermafroditas estas tenias, pero algunos otros parásitos necesitan de una u otra manera el acompañamiento. Ahora ya preveo esa situación, ya les ofrezco una disculpa.
Otro parásito que tienen por aquí, este que es característico también, que tienen sus dientecitos, son parásitos que también pertenecen al grupo de los nemátodos intestinales, son las uncinarias. Que tienen dos tipos, el ancilostoma duodenale con 2 pares de dientes, como observan en la imagen, y lo que es el Necator americano, o también llamado gran matador, le dicen. Y es bien paradójico, ese es otro nombrecito, porque no miden más de 5 centímetros, de 1 centímetro, ¿no? Pero sí tienen la cualidad de ir en busca de lo que es eritrocitos. Eso le gusta, ¿no? Pero tampoco por parásitos se pierde mucha sangre durante el día, 0.20, o sea, es mínimo, pero no es que vayamos a tener un parásito, ¿no? Tenemos muchos más, son parásitos que pueden poner hasta 10.000 o 25.000 huevos diarios. En cambio, el Ascaris lumbricoides es un parásito que puede llegar a poner hasta 200.000 huevos diarios. La Taenia solium, que es uno de los parásitos tal vez más grandes. Más que todo, las uncinarias no tienen esa característica de producir como tal úlceras, ¿no? ¿Por qué? Porque son parásitos tan chiquititos que van haciendo la pérdida de sangre poco a poco, entonces no dan esa cualidad y tal vez hasta sería mejor que la produzcan porque el paciente supiera que tiene esos parásitos. A veces pasan inadvertidos y estos parásitos pueden vivir con el paciente 5, 3 años sin que éste se dé cuenta porque el cuerpo aprende a compensar esas deficiencias de hemoglobina, esas deficiencias en cuanto a su hematocrito también, aprende a vivir así, pero ya cuando el cuadro es realmente severo es donde vienen a los hospitales, ¿no? Las tenias, como les decía, son parásitos que vamos a ver, pertenecen al grupo de los platelmintos, son gusanos planos realmente grandes, ¿no? Tal vez los más grandes que vayamos a conocer, y su otro nombre les menciona que son las famosas tenias solitarias, pero no todas. Se han reportado casos en que han hallado en algunos pacientes hasta 2 tenias. ¿Cuánto saben ustedes que mide una tenia? Dígame un número, lo que sea. 1.8, doctora, a 2 metros aproximadamente. A ver, 2 Denis, metros. gracias. Daveida, ¿los demás dan más? De 4 a 12 metros, doctora. Ya 12, sí, no he leído, pero sí nos dicen que pueden medir. Las aginatas generalmente miden un poquito más que las solitarias, 5, 8 metros, tal vez un poco más. Y alguna vez que hacían la pregunta a los chicos, doctora, si traemos parásitos, ¿nos va a aumentar puntos? Y yo les decía, bueno, no sé, a ver. Y yo de bromista, ¿no? Les decía, bueno, ya traigan, pero los puntos van a ser en proporción del tamaño del parásito que traigan. Si traen un piojo, no les vale ni un punto, ¿no? Entonces, ellos decían, la doctora quiere que traigamos una tenia. ¿De dónde vamos a sacar una tenia? ¿No? Para que les dé algunos puntos que realmente valgan la pena. Son parásitos grandes, son parásitos que son como diseñados con una agujita, ¿ya? No pueden llevar, aunque sean parásitos. Es más, son tan graciosos algunos estudiantes que cuando pasaba clases en la universidad y les decía, puede haber puntitos, ¿no? Puede haber, pero depende del tamaño. Y algunos, yo sé que ya son licenciadas en enfermería, son odontólogos, ¿no? Son bioquímicos, sé que tienen otra carrera, entonces yo más o menos los conocí un poquito. Entonces los miraban, ¿no? Los miraban ahí a sus compañeros, porque vivían juntos, ¿no? En la misma casa, aquí cerca de la universidad, y les decía, jóvenes, prohibido desparasitar a sus compañeros, ¿no? Porque querían buscar parásitos, prohibido desparasitarlos. Y algunos, pues que ya sabía quiénes eran, se reían. Si hacen eso, los voy a castigar. Pero son geniales los parásitos, porque esta Taenia solium, a pesar de ser tan grande, mencionan que la cabeza, que se denomina excolex, tiene el tamaño de la cabecita de un alfiler, y en esa cabecita tiene 4 hermosas ventosas, como ustedes ven en la pantalla, y tiene una doble coronita de ganchos. Imagínense cómo son esos ganchitos, ¿no? Son realmente increíbles. Entonces también lo vamos a conocer dentro del grupo de los platelmintos, dentro de las tenias grandes, ¿ya? En la universidad hay una muestrita de una tenia, pero era de un borreguito, creo, no era de humano. Pero sí podíamos ver algunas características todavía, y estaba mucho tiempo ahí. Ahora seguramente pues mi pobre muestra ya es historia. No creo, pero no se veían ya muchas características, ¿ya? Y esta de aquí es un famoso estrongiloides, estercoralis, que
Cuando lleguemos a ver ese tema, tal vez va a ser un poquito complicado para ustedes en el hecho de que tiene 3 ciclos, ¿no? Ciclo directo, ciclo indirecto y ciclo de autoinfección. ¿Por qué mejor sería, no? Porque estos parásitos pueden tener macho y hembra de vida libre, pero generalmente en el interior del humano solamente vive la hembra, ya no vive un macho. Entonces, ahí los varones siempre tienen que estudiar un poquito más para decirme el por qué también son importantes en una parasitosis, porque realmente la ciencia los hizo así, ¿no? Las hembras siempre van a tener un poquito más de tamaño y los machos son pequeños, pero tienen musculaturas fuertes, porque deben capturar a la hembra para la cópula y de esa manera el depósito de huevos. Tienen musculaturas fuertes. Y dentro de ese grupo de los helmintos, yo les he hecho esta clasificación, que si gustan, pues también les sacan una fotito. Les repito que tienen los videos, pero a veces es importante tener la imagen y ya lo pueden imprimir y pegarlo pues cerca del escritorio, ¿no? Para ir leyendo. Cuando hablamos del término del mintos, tenemos que ver la referencia de que son gusanitos. Gusanos invertebrados de distintos tamaños. Pueden haber gusanos de 10 milímetros, pueden haber gusanitos de 25 o 30 centímetros, pueden haber gusanos de 5 metros. En fin, son de distintos tamaños. Y cuando hablemos del minto, siempre vamos a asociar que son pluricelulares. Eso es bien importante, son pluricelulares. ¿Y en qué grupo se van a repartir? Como ustedes me han dicho, se van a clasificar en el grupo de los famosos nematelmintos y el grupo de los platelmintos. El grupo de los céstodos y tremátrodos que corresponde a los platelmintos. Y aquí, ¿a quiénes vamos a conocer? A las tenias grandes, ahí tenemos a nuestra famosa tenia solium, tenia solitaria, la saginata. En las tenias pequeñitas vamos a conocer a la Immunoleptis diminuta, nana, pero esta es una clasificación, no todos los parásitos los vamos a conocer, no tal vez nombrar en alguna clase, pero por ejemplo estos no los vemos. El Echinococcus granulosus, el Cysticercospora celulosae, claro que sí. En el grupo de los tremátodos vemos a la esquistosomiasis, patología que vamos a ver durante el tercer parcial, o segundo, si no me equivoco. Y el grupo de los nematelmintos, los nematodos intestinales, que son un grupo grande, que algunos de los que vamos a ver son estos: Ascaris, el Enterobius, las funcinarias, las Trichuris trichuires, también llamadas tricocéfalos, y el Strongyloides estercoralis. En el grupo de los nematodos tisulares, a la que vamos a ver como representante, van a ser a las filarias, la famosa filariasis, ya que vamos a ver durante el tercer parcial. ¿Le han sacado la fotito? Es un tema que vamos a seguir durante el tercer parcial y lo habíamos dividido en nuestra imagen en la diapositiva negra entre lo que son los arácnidos y los insectos. Muchas veces también se incluyen lo que van a ser los crustáceos y los miriápodos, que también son responsables de algunas enfermedades. Son seres de patitas articuladas, simetría bilateral. Pueden estos tener una metamorfosis completa o incompleta, dependiendo que pasen por todas las etapas antes de llegar a ser organismos adultos, ¿no? El grupo de los artrópodos tal vez lo vemos un poco más rápido que lo que son protozoos y helmintos por cuestiones de tiempo, pero sí también los vamos a llegar a conocer, más que todo algunos que dan patología más importante, ¿ya? El primer tema, en parasitología, los temas no suelo correr tanto, ¿ya? ¿Por qué no suelo correr tanto en parasitología? Porque en el laboratorio muchas veces lo que hacíamos era hacer copoparasitológicos, eso hacíamos. Pero para que ustedes lleguen a entender tal vez un poco mejor los temas, a veces me demoro un poquito clase teórica y me robo un poquito de tiempo de clase práctica, ¿ya? Y siempre he visto mejores resultados de esa manera. Cuando a veces hacemos el tema muy rápido, para ustedes igual no queda muy claro y la finalidad no es esa. Siempre recuerden que es mejor ganarse el sueldo con sacrificio, eso es lo mejor, te sientes mucho mejor cuando llega la boleta de pago. Si yo les diera un trabajo, avanzara solamente algunos subtítulos, pues realmente creo que no me sentiría muy satisfecha, ¿ya? Y más que todo lo voy a ver la próxima semana cuando den su primer repaso que va a ser de los temas, de este tema que hemos visto el día de hoy y de los temas que vamos a ver la próxima semana, que es ameba y giardia. Anótenlo, ¿ya? Anoten sus temas de giardia y de amebas. En amebas hay una parte que dice amebiasis intestinal y amebiasis extraintestinales. Solamente lean amebiasis intestinal. Y giardia, que creo que no son más de 3 hojas. Giardia es muy poquito y se parece mucho a amebas. Entonces, para comparar hay que avanzar las dos cosas juntas, ¿ya? Está bien, doctora. Doctora, ¿A qué entonces hora? estaríamos dando el repaso de ameba y giardia y generalidades.
Sí, lo que hemos avanzado hoy y lo que avancemos la próxima semana. Si no llegamos a avanzar conmigo, Yardia, pues no entra a su repaso, ¿no? Obviamente. Está bien, doctora. ¿Ya? Doctora, de los 3 temas, en uno nomás va a ser el examen. Sí, de los 3, 7 preguntas. 7 preguntas ok. va a tener la duración de 15 minutos, ¿ya? Ahora hacemos lo de los grupos. Espérenme un ratito. ¿A qué hora sería su repaso? A las 10, doctora. Correcto, a las 10. Habilitado desde las 10, en 15 minutitos tranquilamente dan el repaso. Y si estudian para la próxima semana, les habilito pues aunque 2 horas, ¿ya? Para que puedan entrar. Si no estudian, su media hora de habilitarles, ¿ya? Ameba, sí, Shadai, generalidades, Ameba y Yardia. Sí, correcto. 7 preguntas, 15 minutos. Así me lo tienen que anotar, ¿ya? Me tienen que ayudar para algunos compañeros que tal vez el audio se haga mal. ¿De acuerdo?